Vamos, alza la voz, naciones de la tierra. Dice la palabra en Isaías: cantar a Jehová con alta voz, porque Él está haciendo cosas maravillosas. Regocíjate y danza, porque Dios es grande en medio de ti. One, two, three, ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Gracias, Jehová Jireh. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestros padres espirituales Álvaro y Rosa de Murillo y de nuestros pastores Roberto Garner y Madeline de Garner. Es para nosotros un privilegio estar aquí ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dándole la más cordial bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Somos el matrimonio Guzmán Doblado. Esta mañana pues tenemos el privilegio de estar aquí ante ustedes para invitarlos, para decirles que esta es nuestra casa, que es nuestra casa Jehová Jireh, que aquí usted está invitado a venir. Es una casa donde se refleja el amor de Dios, donde el amor de Dios es lo principal. Hermano, déjeme decirle que nosotros llegamos a Jehová Jireh en situaciones muy, muy distintas. Hoy somos un matrimonio bendecido, somos un matrimonio con la presencia y la gloria de Dios que nos ha llevado y nos ha traído grandes cosas. Vamos a seguir con la serie, ¿verdad? Del Señor aquí, ¿verdad? Para nosotros es un placer estar como familia, ¿verdad? Y siempre haciéndole la invitación, ¿verdad? Que esta es nuestra casa, aquí podemos recibir mucho del poder del Señor, ¿verdad? Y en estos domingos pasados hemos recibido la palabra de conociendo, ¿verdad? A Dios. Para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Seguir en aquí. Hermanos, hemos estado recibiendo en todo este tiempo anterior una serie que es Conociendo a Jesús. Hemos venido recibiendo esa palabra a través de varios hermanos, varios predicadores de aquí de la casa. El domingo pasado recibimos una palabra poderosa de parte de la hermana Marcela de Aguirre, pues una palabra que impactó, una palabra que traspasó los límites, porque esa palabra llegó a darnos y a darnos a entender aún a lo que todavía nos faltaba del poder de Dios, el poder de Jesús manifestado en nuestras vidas, lo que Él hace, lo que Él es. Y vimos y sabemos nosotros como matrimonio el poder de Dios, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos estado y hemos gozado de ese poder de Dios. Así que nosotros también les invitamos a que sean parte, a gozar de ese poder de Dios, a gozar de conocerlo aún más, para saber quién es Jesús, para saber aún más quién es Él,
sabemos, hermanos, que nunca vamos a terminar de conocerlo, nunca vamos a terminar de conocerlo a Él, porque día con día Él nos va mostrando, nos va sorprendiendo, nos va enseñando quién es Él y cómo debemos conocerlo. ¿Y cómo debemos conocerlo? Pues a través de las prédicas que recibimos aquí en nuestra casa, de la enseñanza que recibimos, y buscando en su palabra, escudriñando su palabra, leyendo esa palabra poderosa, que allí es donde Él nos muestra su poder, su grandeza, sus maravillas, sus milagros y sus prodigios. El Señor hoy en la mañana me dio una palabra, ¿verdad?, referente a esto, y dice en Juan 14:12, dice: de cierto digo, o cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor nos dice, de verdad, que si nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo, haremos cosas mayores que las de Él, dice, ¿verdad? Como nos decía la hermana Marcela en la prédica pasada, con las maravillas, el Señor demostraba su poder, ¿verdad?, en cada momento, en su palabra, ¿verdad? Y hacía milagros, como cuando les dio de comer con 2 peces y 2 panes a 3,000 personas, ¿verdad? Entonces el Señor también dice que nosotros también podemos hacer eso, solo es que creamos en Él, ¿verdad? Y Él nos hará hacer maravillas, ¿verdad? Amén, así es. Hermanos, pues en esta mañana, a través de Zoom, usted puede invitar, usted puede mandar ese link a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, a un familiar que usted tenga y que usted sabe que esa persona tiene el anhelo y el deseo de conocer de Jesús. Usted puede enviar ese link para que esa persona pueda conectarse a través de las redes y poder recibir esa palabra poderosa. También lo puede hacer presencial, tiene tiempo aún para poder asistir a nuestra casa y así ser parte de las enseñanzas y de todo lo que el Señor nos tiene preparados para esta mañana. Una mañana hermosa en donde sabemos que la presencia del Señor se va a manifestar en nuestras vidas, aquí en nuestra casa, y también ahí donde usted está conectado, ahí donde usted se va a conectar, el Señor también lo va a sorprender y le va a llevar una palabra poderosa para que usted pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Esta mañana pues tenemos el privilegio de escuchar la palabra a través de la pastora Madeleine de Garner. Ella es quien nos va a dar la palabra el día de hoy, y sabemos y lo creemos desde ya que esa palabra es una palabra de poder que va a impactar y que va a llenar nuestros corazones. Siempre haciéndole la invitación, ¿verdad?, a través de la plataforma Zoom, para que nos conectemos y sigamos recibiendo esa hermosa palabra que nos trae el Señor este domingo, ¿verdad? Así como todos estos domingos hemos recibido mucha palabra del Señor, sabemos que este domingo va a ser diferente, porque el Señor así es. Cada domingo Él nos muestra cosas diferentes, y este domingo no es la excepción, ¿verdad? El Señor va a traer cosas maravillosas este domingo, así que mandando ese link a nuestros amigos, hermanos, familiares, ¿verdad? Que personas que usted sepa que necesita una palabra del Señor, y para eso estamos aquí, para dar ese link maravilloso a estas personas para que lo reciban. Así que ya desde ahorita conectando eso online para que esas personas puedan conocer y nosotros también sigamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Una mañana diferente, como dice mi esposo, una mañana en la que Dios nos va a sorprender, cosas nuevas nos va a mostrar, cosas nuevas, palabras nuevas nos va a enseñar, y sabemos que cosas grandes Él va a hacer en nuestras vidas. Declaramos, Señor, esta mañana que todo aquel que venga a nuestra casa será bendecido y será lleno con la presencia del Espíritu Santo. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que hecho es por el poder de su palabra. Muy buenos días a los que nos están viendo a través de las redes, los que nos están viendo a través del Zoom. Ministerio Jehová Jireh, reciba la más cordial bienvenida en nombre de nuestros pastores Álvaro y Rosa de Murillo, a nombre de nuestro matrimonio Garner Murillo. Amén. Y también sean bienvenidos de parte de cada uno del equipo de servicio en Jehová Jireh. Amén. Démosle palma al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero compartirle algunas cosas que han estado sucediendo. Primeramente,
darle gloria a Dios, porque el Señor guarda a sus hijos, nos tiene en el hueco de su mano. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, pero hasta ahí, rugiendo, atemorizando. Pero los que sabemos que Dios está con nosotros y que es más grande el que está con nosotros que contra nosotros, ningún rugido nos va a amedrentar. Amén. Porque Jehová está con nosotros. Como guerrero, como valiente, va enfrente de nosotros. Amén. El día viernes nosotros estuvimos en una celebración, la celebración de los 20 años de nuestra casa madre de Sebaot. Fuimos en representación de nuestros pastores Álvaro y Rosa. Yo quiero compartir con ustedes, quiero mostrarles con ustedes una de las pequeñas cosas, no de las pequeñas, una de las grandes cosas que compartieron ellos con nosotros, y vamos a mostrarles una de ellas. También enviaron palabra para nosotros y vamos a ser partícipes. Mire esto. La profeta compartía con nosotros lo que significaba este manto: pureza, adoración, redención. Dice: establecer el reino de Dios con poder y autoridad sobre la tierra. 20 años de la casa matriz, de la casa madre. Amén. Y también nos compartía ella que no es al azar que sea blanco con un ribete, con una orilla dorada. Ella explicó que fue una revelación que recibió hace 20 años, donde le dijo el Señor que la adoración iba a ser una marca sobre el ministerio Sebaot, y se lo mostró, y la visión que ella miraba era un manto blanco con una orilla dorada. Y ella en ese lugar invitó a todas las iglesias de la red, a todos los pastores de la iglesia de la red Sebaot, y ella profetizó que esa marca ministerial de la adoración iba a ser derramada desde la cabeza hacia cada una de las iglesias que somos parte de la red. Amén. Así que nosotros recibimos en representación de nuestros padres Álvaro y Rosa, recibimos este manto y recibimos esa unción para esta casa. Una unción de adoración, también de guerra, pero inicia todo en la intimidad con el Señor, en la adoración íntima, en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir algo también. Hubieron varias cosas que nos voló la tapa de nuestros sesos, dice. Realmente el Señor nos habla a cada momento, pero es necesario a veces que nos confronte el Señor. Muchas veces en medio de la tribulación y de la angustia es bien difícil escuchar la voz de Dios. Este es otro presente que nos dieron. Es la representación. Este es el aceite y es la representación del Espíritu Santo. Amén. Tiene el logo de los 20 años dice de conquista. Nosotros tenemos que permanecer como esta esencia en nuestro corazón, con el aceite en nuestras vidas, no dejando que nuestras lámparas se vacíen, viniendo a llenarlas cada vez que usted viene al culto, cada vez que usted se conecta, cada vez que asiste a la iglesia, a la escuela de discipulado, a las madrugadas en su presencia, cada vez a los altares de piedras vivas, a los grupos en crecimiento. Usted está llenando su lámpara de aceite. Amén. Y esto es la representación. No permitamos que el aceite escasee ni vacíe dentro de nosotros. La revelación que comentaba mi esposa en cuanto, gracias Marcela, muchas gracias. La revelación que nos compartieron en cuanto a lo del manto blanco y los bordes dorados, cómo miraba que el manto cubría no solo a la casa matriz Sebaot, sino que también a todas las iglesias de la red, a sus hijos, porque
De la cabeza viene la bendición. De la cabeza viene y baja por las barbas. Así lo describe la palabra de Dios, que bajaba por las barbas de Aarón. Y la bendición viene para cada una de las iglesias. Es un nuevo surgir. Hablaba de lo que era la intimidad, hablaba de lo que era el resurgimiento. Amén. Hablaba de la gracia. La profeta nos habló sobre la gracia. Y esto es bien importante porque de repente cuando nosotros miramos aquella unción que tienen ellos en la adoración, en la guerra, y de repente nosotros estamos pensando, yo no me he ganado eso. Pero ella habló de que nadie puede ganarse esa unción y esa marca, sino que esa es recibida por gracia. Y que aunque bien es cierto hay que conquistar, Sebaot lleva 20 años de conquista, pero sabe que el Señor me hablaba mientras ella estaba dando ese testimonio, y yo decía, cuando yo conquisto una tierra, yo no entro sola, entran mis hijos conmigo, entra mi familia conmigo. Y ella hizo esa aclaración y por eso profetizó esa unción sobre todas las iglesias, porque ellos llevan 20 años de conquista. Nosotros llevamos unos cuantos años en conquista también. No hemos alcanzado los 20, pero vamos atrás. Pero mientras ellos hayan conquistado esa tierra, nosotros entramos con ellos. Somos parte, no por merecerlo, sino por la gracia de Dios. Pero es necesario que nosotros vengamos y busquemos la presencia del Señor para que nosotros podamos fluir en esa promesa y en esa profecía que nos ha sido ya entregada. Conquista. Yo le voy a decir algo. Todos los que aquí estamos, todos los que nos están viendo, saben que hemos conquistado. Cierre sus ojos, ahí donde está. Hoy vamos a hacer 3 prédicas. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. ¿A dónde estaba hace 2 años? ¿A dónde estabas hace 3 años? ¿Qué estabas padeciendo? ¿Qué situación estabas cruzando? ¿Dónde estás ahora? Estoy seguro que has conquistado. Y la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conquistaste. 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 Aunque sea tu esposa, pero la conquistaste. Tuviste una gran conquista. Todos aquí hemos conquistado. Y no vamos muy atrás. No nos menospreciemos. Yo quiero cerrar con esto. Oh, santo. Transmito esto que nos enseñaron, que nos confirmaron. Esa gracia de la cual mi esposa acaba de compartir, esa intimidad con Dios en la adoración, basta solamente con que haya un adorador en espíritu y en verdad que penetre a los atrios ante la presencia del Señor para que su gracia sea descendida en este lugar. Aquí solo hay un adorador. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad vemos aquí? ¡Amén! ¡Aleluya! Haremos fluir la presencia de Dios en este lugar cuando solamente se necesita uno. Y aquí hay presencialmente 70. Virtualmente hay más de 50 en el nombre de Jesús. La presencia de Dios en este lugar es real. Y es necesario que nos profundicemos, que nos conectemos. Yo le quiero invitar en esta mañana que no sea una adoración más. Perdón por aquellos que se conectan hasta después de la adoración. Se la van a perder. Porque esta no será una adoración más. No será una alabanza más. Aquí hay fluir del Espíritu de Dios.
Dispón tu corazón. Somete tu mente a la presencia de Dios. Estas son las actividades que desarrollamos en Casa Jehová Jireh. Como actividad número 1 tenemos compartiendo el pan con el que esté en necesidad. Como leemos en la palabra, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. En Lucas 6:38. Entonces yo te invito, hermano, a que no solo compartas un pan físico, sino también un pan de vida, como dice igual en su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de oír la palabra de Dios. Como actividad número 2 tenemos altares de piedras vivas. Leemos que, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él. En Levíticos 6:12. Una y otra vez hay que soplar las brasas de ese altar para mantener la llama encendida y rebosante. Esta actividad la tenemos los días lunes y miércoles en un horario de 6 a 7 p.m. Como actividad número 3, madrugadas en su presencia. En la Biblia leemos: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En Proverbios 8:17. Comenzar el día con una jornada de oración colectiva. Llenar de peticiones y agradecimientos cada semana en la madrugada es lo que el Padre aprecia de sus hijos. Esta actividad la tenemos los días martes y jueves en un horario de 5 a 6 a.m. Como actividad número 4, Escuela de Discipulado. Leemos en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Nuestro discipulado funciona de manera virtual por la plataforma Zoom. Semana tras semana adquirimos más conocimiento sobre Dios nuestro Padre Celestial. Las clases se imparten los días martes de 7 a 8 p.m. También desarrollamos grupos celulares. Podemos leer en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre y cuando su Espíritu vaya con nosotros, vamos a lograr conquistar fronteras. Estos se desarrollan a nivel de distritos, que se organizan dependiendo de la zona donde vivas. Si aún no perteneces a uno, comunícate al contacto que aparece en pantalla y serás enlazado con el grupo más cercano. Trabajamos también en modalidad virtual la escuela dominical o culto de niños. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Inculquemos ese amor abnegado a nuestros miembros más jóvenes, que crezcan creyendo en un Dios que vive. Los invitamos los días sábados de 4 a 5 p.m. Y como punto final tenemos nuestras reuniones generales, en un horario de 10 a.m. a 12 p.m. los días domingo. Se trabaja con reserva virtual de asiento. Si quieres formar parte de manera presencial en estas reuniones, contáctanos en nuestras redes y se te indicará cómo realizar el proceso de inscripción. E igual se transmite en vivo por YouTube y Facebook. Vamos a ver en esta mañana. Usted puede declarar conmigo que Dios es poderoso. ¿Sí? Vamos. Bueno, pero no sé si usted me cree cuando yo le digo, hermano, de verdad, Dios es poderoso. ¿Sí? O usted me cree más cuando yo le digo llena de convicción, Dios es poderoso. Es poderoso. Y nadie se compara. Nadie tiene el poder que tiene Dios. ¿Sí? Y la semana pasada, nuestra hermana Marcela inició una serie
sobre conocer el poder de Dios. Amén. Sobre conocer el poder de Jesús. Y habló, vamos a ver, es que yo como buena maestra siempre paso examen. ¿Se acuerdan de qué habló la hermana Marcela? Del poder de Jesús. Y nos puso de testimonio un milagro. ¿Cuál era ese milagro? ¿Cuál? La multiplicación de los peces. Amén. En esta mañana vamos a hablar de cómo Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos quieren saber cómo Jesús calma la tempestad? Yo quiero preguntarle primero, ¿alguien aquí ha vivido una tempestad? ¿O solo somos el pastor Roberto y yo? ¿Alguien más aquí ha vivido una tempestad? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos huyendo de problemas muchas veces. Hay gente que no vino con problemas, gloria a Dios. La mayoría hemos llegado con problemas. Y venimos huyendo de los problemas, venimos huyendo de los golpes de la vida. Otros, como mis hijos, han nacido en el seno de Cristo. Pero el punto es que hayamos nacido o veníamos huyendo, a veces creemos que cuando venimos a Cristo ya no vamos a tener tormentas. Pero yo le vengo a decir, aliste su paraguas, porque en Cristo también hay tormentas. Cuando nosotros venimos a Cristo también hay adversidad. Cuando nosotros venimos a Cristo también hay problemas, también hay dificultades, también hay oposición. La diferencia es que Cristo es más grande que cualquier tormenta. La diferencia es que Cristo es más grande que cualquier adversidad, que cualquier oposición. Bienvenidos seamos todos. Los que están por Zoom, por Facebook, por YouTube, bienvenidos también si te estás conectando por primera vez. No quiero hacerte huir de Cristo, pero la verdad es que cuando venimos a Cristo, de repente no vamos a tener problemas igual que antes. Probablemente sean mayores, probablemente sean más grandes, pero más grande es el poder de aquel que nos ha llamado, definitivamente. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Uy, qué montón dice. Marcos 4, 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quiero que repita conmigo: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora repita conmigo: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Versículo 38. Y él estaba en la popa. ¿Quién estaba en la popa? Jesús. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Atento, velando, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó después? Seguía la tormenta. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41.
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿qué decían? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Podemos ver los hechos. Es que Jesús estaba en una barca a las orillas del mar de Galilea. Es decir, digamos que yo estoy en la barca y que todos ustedes están en la playa de aquel mar, ¿sí? Entonces Jesús, porque era tanta la multitud que Jesús se tuvo que subir en la barca porque lo estaban acercándose mucho y lo estaban ahogando, por decirlo así, ya era mucha la gente. Entonces se subió en la barca y empezó a enseñarles durante todo el día, así como vamos a estar hoy, ¿verdad? Todo el día, sí, no hay problema. No es cierto, vamos a salir a las 12. Yo sé que Roberto me queda viendo y me hace 1000 muecas a la salida, entonces hoy no lo voy a voltear a ver, voy a voltear a ver para que para que no me haga así. Entonces Jesús estuvo enseñando todo el día en parábolas cómo funcionaba el reino de los cielos. Así como estamos en este lugar aprendiendo cómo funciona el reino de los cielos, así como el que está conectado a través de las redes, cómo funciona el reino de los cielos. Pero lo enseñaba en parábolas. Entonces después de que explicaba, de que enseñaba la parábola, los discípulos le decían, ¿cómo? Bueno, no me entendieron. Ok, les voy a volver a explicar con palabras más sencillas. A ustedes los discípulos les he dado, a la multitud no, pero ese es otro mensaje. Solo quería dar los antecedentes, no he empezado todavía. El caso es que a los discípulos les estaba explicando las parábolas de cómo funcionaba el reino, con lujo de detalle. Y pasó toda una jornada, todo un día, digamos todo un congreso. No era una reunión de 2 horas, era todo un congreso sobre el reino. Y luego Jesús estaba cansado. ¿Qué? ¿Jesús estaba cansado? Sí, estaba cansado. Yo le aseguro que el ministerio de alabanza en la noche va a dormir. Yo le aseguro que el pastor Garner va a dormir, que los pastores muridos se cansan, pero Jesús también se cansaba porque Él era Dios, pero era hombre. Y se fue a dormir, no porque descuidaba a sus discípulos, sino porque ya les había enseñado, ¿sí? Se fue a dormir. Pero antes de irse a dormir, en el versículo 35, Jesús les da una clara instrucción y es, pasemos al otro lado, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo sentía que el Señor me decía, tenés que pasar al otro lado, ya te enseñé, ¿sí? Ya te enseñé los principios del reino. No te quedes sentado en tu silla. Levántate y pasa al otro lado. 2 amenes. Gloria a Dios por esos 2 amenes. ¿Cuántos van a pasar al otro lado? Amén. Entonces lo primero que podemos aprender en este pasaje, donde se manifiesta el poder de Dios, el poder de Jesús, es la obediencia. Yo me imagino que después de toda esa jornada, ve qué lindo, Jesús está cansado, pero me manda a mí a que pase al otro lado. Pastor, ven que evangelice conmigo, porque se queda durmiendo y yo tengo que pasar al otro lado. Pero me encanta lo que hicieron los discípulos inmediatamente que recibieron la instrucción. ¿Qué hicieron? No, vamos a dormir primero. No. Agarraron la barca y se fueron mar adentro. Vamos al otro lado. Yo tengo un propósito que es cruzar al otro lado y yo voy a cumplir mi propósito. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo me pregunto,
Si los discípulos hubiesen sido como Jonás, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? ¿A dónde mandaron a Jonás a predicar el evangelio? A Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se subió en un barco y agarró ¿para dónde? Para Nínive, para Tirsa. Y se levantó la tormenta, ¿sí? Pero Jonás no estaba bajo la cobertura. Los discípulos sí estaban bajo la cobertura porque iban al otro lado donde Jesús les dijo. Pero Jonás iba para otro lado. Y como Jonás iba al otro lado, la tormenta no cesaba, no estaba bajo la cobertura. Él fue echado al mar. ¿Cuántos aquí somos obedientes? Amén. ¿O seremos echados al mar? ¿Sabe cuál es el punto? Que para yo ir segura en mi barca cruzando al otro lado hacia el propósito que Dios me ha dado, necesito que Jesús vaya en mi barca. Porque si Jesús no va en mi barca se va a hundir. Voy a terminar en el fondo del mar. No voy a lograr llegar a mi propósito. Pero si Jesús va en mi barca, vamos, dígale al que tiene la par, si Jesús va en mi barca, es otra la historia. Dice el libro de Isaías capítulo 43 versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero dígase a usted mismo, tengo que estar en obediencia. Si Jesús me dijo, vamos a traer invitados al grupo, tengo que estar en obediencia. El problema es que yo no quiero servir al Señor, que yo no me quiero conectar al altar. El problema es que me llaman a interceder a las 5 de la mañana y no quiero hacerlo. Pero cuando viene la tormenta, sí quiero que el Señor responda por mí. Y no importa si no hay amenes. Es la palabra de Dios. No importa que yo esté cansada, si Dios me dice, ve al otro lado, voy al otro lado. Si el Señor me dice, abre tu boca y habla la palabra del evangelio, yo abro mi boca y predico la palabra del evangelio. Si el Señor me da indicaciones para mi familia, yo camino en la instrucción de Dios. Si el Señor me da un diseño para mi familia, yo camino en el diseño de Dios. Eso es dejar que Jesús vaya en mi barca. Además de la obediencia, bueno, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Y además de que recibo a Cristo como Señor y Salvador, yo le sirvo. Y si me dice que traiga invitados al grupo, yo traigo invitados al grupo. Y si me dice que consolide a mi hermano, yo consolido a mi hermano. Y si me dice que yo eduque hacia mis hijos, yo educo hacia mis hijos. Y si me dice que este es el diseño, yo me apego al diseño. Pero siempre se levanta una tormenta, y más grande aún, porque Satanás lo que quiere es que usted y yo abortemos el propósito de Dios. Satanás lo que quiere es que usted y yo no lleguemos al otro lado. Más grande se levanta la tormenta. ¿Sabe qué me llama la atención? Iban en una barca pesquera. Yo al menos 4 de los 12 discípulos yo puedo detectar con claridad a lo largo de la palabra en el evangelio que eran pescadores. Y yo me pregunto, ¿sabían manejar la barca? A la perfección.
eran expertos en eso. ¿Habían enfrentado alguna vez alguna tormenta? Claro que sí, vivían en el mar. Ese era su trabajo. Tenían toda la expertise, tenían el conocimiento, tenían la sabiduría y aún así tuvieron gran temor porque el agua se estaba metiendo a la barca, porque se estaba hundiendo, porque ya no tenía control de la barca. Y el Señor me decía, podés ser la experta, la estudiada, el doctorado si querés sacar, podés tener recorrido de vida. Y hay cosas que se van a salir de tus manos. Y podés caminar en obediencia. ¿No es cierto, Jacob, que la enfermedad siempre llegó? Siempre llegó. Se levantó la tormenta. Porque los hijos de Dios no estamos exentos de vivir las tormentas. Es más, son más grandes. Los discípulos, los pescadores, enfrentaron una tormenta que jamás habían experimentado. Jamás. Ahora que Jesús iba en la barca, la tormenta era más grande. Mi pregunta es, ¿Jesús sabía que iban a enfrentar la tormenta? ¿Qué dice usted? Sí. Claro que sabía. ¿Y que Jesús los mandó a morirse a la barca? Todo un día había pasado explicándoles los principios del reino. Y dice, ya está listo para subirse a la barca e ir al otro lado y pasar por esa gran tormenta que está fuera del control de ellos. Dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ni usted ni yo vamos a enfrentar una tormenta que no podamos soportar, siempre y cuando vayamos bajo la obediencia de Dios. Ahora, si yo me meto en una tormenta que no era de mi camino, pobre mi hermano. Jesús sabía que iban a enfrentar una tormenta. Claro que lo sabía. Pero Él iba con ellos. Les había enseñado. Y dijo, ¿están listos? Esta tormenta es algo poco. Total, los estoy preparando para una tormenta mayor aún. Decía Santiago, gózate en la prueba. Y uno dice, ¿qué? Gózate en la prueba, ¿cómo es esto? Y Jesús parecía estar dormido, venía cansado, ¿sí? Y yo no sé usted, pero yo quisiera que usted me acompañara en poder visualizar en mi mente esa escena. Era la tormenta que los pescadores que acostumbraban a andar en el mar, la tormenta más grande que habían visto. El viento azotaba y créame que el barco no era el Titanic, era una barca pesquera. No era el Titanic, era una barca pesquera. Y el viento azotaba aquella barca. Y dice que las olas se levantaban y se metían adentro de la barca. Y la palabra dice que Jesús estaba dormido en la popa. Yo me pregunto, ¿no se escapaba de caer de ahí? ¿Estaría amarrado Jesús ahí? ¿No le caía el agua en la cara? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. No sentía el estruendo. No se asustó Jesús. No se asustó Jesús. Él dormía tranquilamente en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque él sabía el poder que había en él.
En esta semana hablaba con Carla, mi cuñada, y le decía yo sé que cuando uno está en una angustia y alguien le dice, no se preocupe, porque Roberto le decía, hermana, preocupándonos no vas a resolver el asunto. Y le decía yo sé que la respuesta inmediata en nuestro interior es, decirlo es más fácil que hacerlo. Porque yo incluso puedo abrir mi boca y decir, yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, pero tengo un miedo que me tiene paralizada. Y eso le voy a decir, es normal, somos seres humanos. Yo no vengo a juzgar a nadie por su temor. Eso es normal. Pero yo cuando leí esta palabra yo decía, ¿y cómo Jesús podía estar dormido en medio de semejante ajetreo? Por la confianza que tenía en Dios. Porque Él sabía que el poder que había en Él era mucho más grande que cualquier ola que pudiera entrar en la barca. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, Monique. Yo puedo tener confianza porque sé que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. Los discípulos habían recibido la enseñanza, pero no habían vivido la angustia. En ese momento ellos estaban aprendiendo en medio de la tormenta a confiar en Dios, pero todavía no lo habían vivido. Ellos estaban más concentrados en el viento y en las aguas que estaban hundiendo la barca que en aquel que estaba durmiendo en su barca. Y cuando supieron que no podían controlar la situación, ellos vinieron a despertar a Jesús y lo despertaron con un reclamo. Jesús, que no tienes cuidado de nosotros, que no estás viendo que perecemos. Y yo no sé usted cómo reacciona cuando lo despiertan así. Cuando mis hijos estaban pequeños, ahora se ríen, pero cuando mis hijos estaban pequeños, estábamos dormidos, Roberto y yo, venía Monique y me decía, mamá, y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Es que quiero que me des algo de comer. Decirle a tu papá, es que mi papi está dormido. Y yo también estoy dormida. Pero ¿sabe qué pasa? Que tenían miedo de despertar al papá abruptamente. Yo no sé si usted conoce gente así, ¿verdad? Pero yo me imagino que Jesús no se despertó tan contento. Jesús, y todavía lo despierta con un reclamo. Jesús, que no tenés cuidado, que estamos pereciendo. Y Jesús dice, ya voy a hablar con vos, espérame. ¿Y qué le dijo al mar? ¿Qué le dijo al viento? ¡Calla! ¿Qué le dijo al mar? ¡Enmudece! Él tiene el poder, 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 Él tiene el poder.
para tormentas calmar, el viento callar. Aleluya. Él tiene el poder. Profetiza, Jacob. Para Profetiza, tormentas Moni. calmar. El Vamos, viento iglesia, callar. profetiza. Él tiene el poder para enmudecer el mar. El viento callar. Él tiene el poder para tormentas calmar. El viento callar. Él tiene el poder para tormentas calmar. El viento callar. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Versículo 40, y viene Jesús después de enmudecer el mar, dice, ahora voy con mis discípulos. Jacob, ¿por qué te amedrentaste ante la enfermedad? Que nada, me sobrepasaba. Carla, ¿por qué te amedrentas ante la adversidad? ¿Cómo es que no tenés fe después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo es que no tenés fe después de todos los milagros que has visto? ¿Cuántos milagros habían visto los discípulos? Y uno puede levantarse a criticarlos, pero el Señor me decía, ¿cuántos milagros has visto, Madeleine? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos milagros has visto? Y aún así nos amedrentamos ante las olas del mar. A Jesús no le preocupaban los vientos. A Jesús no le preocupaba el mar. A Jesús no le preocupaba la tempestad. A Jesús le preocupaba la falta de fe de sus hijos. Porque dijo, sin fe se van a hundir. Pero con fe, aún cosas mayores que las que yo hago van a ser. Sin fe no van a llegar al otro lado. Sin fe no van a caminar por las aguas. Sin fe no van a caminar por el fuego. La tormenta era necesaria para que ellos aprendieran. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 41, a mí me impresiona esto. Vamos a poner el versículo 41, Ceci. Después del miedo que sentían, después del miedo que sentían a la prueba, y que Jesús manifiesta su poder de una forma tan gloriosa, manifiesta su autoridad, porque mire, Jesús no, ¿sabe qué me llama la atención? Que Jesús no se paró y dijo, Señor Padre, en el nombre de Jesús te pido que por favor, Dios, te pido que por favor se calmen las aguas. No, Él se levantó y ordenó, porque Él sabía que el poder estaba en Él. Y en el versículo 41, los discípulos le dicen, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya ellos no les tenía preocupado, que cualquiera diría, wow, ya no hay, ya todo está calmado, y mi alegría es que ya todo está calmado. Nosotros estábamos en la adversidad financiera más grande que hayamos atravesado Roberto y yo, y en medio de esa adversidad el Señor dijo, aquí está para que paguen de contado su casa. ¿Cuál préstamo? Contado, páguenla, ya. Y nosotros no estábamos tan contentos porque ya éramos dueños totales y legítimos de la casa, sino por el milagro que Dios le había placido hacer en nosotros, aún sin merecerlo, sino que por su gracia, como nos enseñó la profeta Nerea.
Nosotros conocemos gente que estuvo menos afectados sus pulmones y en enfermedad que Jacob, y no lograron superar la prueba. Pero su gracia está sobre tu vida. Abigail, su gracia está sobre tu vida. Hermana Nadia, estoy segura que está conectada. Su gracia está sobre su vida y su familia. Israel Méndez, su gracia estuvo contigo y tu familia. Graciela, su gracia estuvo contigo. Jesús iba en su barca. Sus discípulos pasaron del miedo a la adversidad al temor reverente del poder de Dios. ¿Quién es este que aún el virus le obedece? ¿Quién es este que aún las crisis financieras le obedecen? ¿Quién es este que aún Satanás y el reino de las tinieblas le obedecen? Y ese es el que va en mi barca. A ese es al que obedezco. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Todopoderoso. Al nombre que es sobre todo nombre. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Y usted podrá decir, pero ese era el poder de Jesús, no el mío. Perdón, iglesia, ¿el cuerpo de quién somos? Y como no todos sabíamos, porque no todos contestamos, Jehová Jireh, ¿el cuerpo de quién somos? Aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Somos el cuerpo de aquel ante el cual toda rodilla se doblará. Y somos beneficiarios de la promesa de Hechos 1:8. Ceci. Vamos, léalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo quiero repetir aquí palabras que fueron impartidas por la profeta Nerea, no solo para Sebaot, sino para todas las iglesias de la red. Es que el poder no lo recibimos porque lo merecemos. Y muchas veces nosotros creemos que cuando venimos acá vamos a adorar al Señor según como nos hayamos portado. Si yo me porté bien, puedo adorar en espíritu y en verdad. Si yo he guardado la santidad, puedo adorar en espíritu y en verdad.
Dice el Señor, nunca vas a poder merecer el acceso al lugar santísimo ni al trono de la gracia. Nunca te lo vas a poder ganar. No importa cuánto, ayuné toda la semana, hermano, vengo con una unción. La unción no se gana, se recibe. Me porté, belleza, obedecí todo. El Espíritu Santo usted no se lo gana, usted lo recibe por gracia. Por mí mismo ni siquiera podía haber amado al Señor si Él no me hubiera amado primero. Porque yo estaba muerta en mis delitos y pecados. ¿Cómo podía amar a alguien? El poder y la autoridad que nos ha sido delegado como iglesia no lo merecemos, lo recibimos por gracia. Y cuando nosotros nos venimos al altar a adorar al Señor, cuando usted se conecta al altar de piedras vivas, con corazón, no con, como le digo yo, está en dispositivo presente, le digo. No en espíritu, sino en dispositivo presente. Pero por mientras estoy cocinando, lavando los trastes, lavando la ropa, trabajando, hablando con el fulano, el mengano. Eso es dispositivo presente, le digo. Pero cuando yo me conecto de verdad en un mismo espíritu, aunque estemos a la distancia, presencial o distante, en un mismo espíritu, es que sabe que el espíritu no tiene las limitantes del espacio y el tiempo. Cuando nos conectamos en un mismo espíritu, cuando nos conectamos con el Señor en la intimidad, también a solas, y podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, no vamos a entrar según como nos hayamos portado, no vamos a entrar según nuestro nivel de santidad, sino al contrario, mi nivel de santidad depende de la gracia que yo recibo de parte de Dios. El poder y la autoridad con que yo me pueda levantar ante la adversidad no depende de mi ayuno y mi oración, depende de la gracia, el poder y la autoridad que Dios ha delegado como iglesia en mí. Y con esto no me malinterprete, como dice mi esposo, no le estamos dando carta abierta para pecar. Estoy diciendo que en la medida que recibimos la gracia, entramos en un nivel nuevo de santidad. Déjeme explicarlo porque si hablé medio cantinflas. Mi santidad no determina mi adoración, sino que mi adoración determina mi santidad. Amén. El poder y la autoridad no depende de mi ayuno y oración, sino mi ayuno y mi oración dependen del poder y de la autoridad que yo he recibido de parte de Dios. ¿Sí? Iglesia, ¿entendemos esto? Cuando entendemos esto, podemos dormir en medio de la tormenta. Si no, déjeme ponerle el ejemplo de Pedro, que era uno de los pescadores que iban en esa barca, que temieron y que despertaron a Jesús. Jesús, Jesús, nos estamos hundiendo. Estaba angustiado. Pero en Hechos 12:6, un tiempo después de haber vivido esta circunstancia de la tormenta, en Hechos 12:6, ¿lo tenemos así?
Hechos 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Herodes había metido en la cárcel a Pedro por una noche porque lo iba a matar. Ese era el destino de Pedro, según Herodes. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿estaba Pedro qué? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquel mismo discípulo que tenía miedo de las olas del mar, hoy tenía una sentencia de muerte y decía, si la sentencia es que Dios tiene la última palabra sobre mi vida. Yo ya no estoy bajo la potestad de Herodes, yo estoy bajo la potestad de Cristo Jesús. El que va en mi barca, el que determina mi camino no es Herodes, es Cristo Jesús, el poderoso de Israel. Pedro aprendió a confiar. No voy a voltear a ver para acá, voy a voltear a ver para acá. Pedro aprendió a confiar porque había vivido lo que vivió. Si estás en la tormenta y sientes miedo, es normal, porque estamos en un proceso. Pero ven y busca la palabra y date cuenta del poder que está en ti. El poder no solo estaba en Jesús, por promesa está en nosotros. Es que necesito que el ministerio de intercesión venga a imponer manos sobre mí. Hay poder en ti. Imponte mano tú solito. Ay, que necesito que el pastor venga a orar por mí, por mi familia. Ahí estoy yo. Y he sido autoridad delegada por Cristo Jesús. Y con esto no estoy diciendo que no ore, estoy diciendo que nuestra oración va a cambiar, porque podemos entender. Cuando los discípulos vieron el poder de Jesús, sus ojos fueron abiertos y dijo, ¿quién es este? Wow, y este es el que está en mi barca, y este es el que me dio promesa. Ahora yo puedo dormir en medio de la tormenta, yo puedo tener paz en medio de la tormenta, porque sé que Jesús tiene poder, y ese poder ha sido delegado en mí. Y vemos un Pedro que aun cuando está encadenado, tiene una fe tan poderosa que las cadenas se rompen. Y vemos un Pedro que cuando pasa la sombra sana a los enfermos. Aquel mismo que era temeroso, miedoso, es el mismo que ahora ejerce el poder y la autoridad. Así que si tú entraste hoy con miedo y con temor, no te preocupes, que hoy recibimos la promesa. Hoy echamos fuera todo el temor y recibimos por la gracia de Dios el poder y la autoridad para reprender a los vientos, para enmudecer al mar, para enmudecer a la enfermedad, para enmudecer los decretos de muerte, para enmudecer los diagnósticos de muerte, para enmudecer a los niveles que se salen en el laboratorio, se van a normalizar, para enmudecer a las contiendas familiares, para enmudecer a las crisis económicas. La economía mundial y las circunstancias te dicen que muchos van a perder el trabajo, yo no. Muchos negocios van a quebrar, el mío no. Porque yo no dependo de las circunstancias. Ante la situación de la pandemia, muchas iglesias van a cerrar, pero Jehová Jireh va a pasar al otro lado, va caminando en su promesa. Aunque la adversidad se levante en contra de nosotros, porque Cristo Jesús
descendió al mismo infierno y trajo las llaves del Hades. Y en las puertas del Hades no prevalecerán en contra de Jehová Jireh ni de la iglesia de Cristo en general. Póngase de pie. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Abre tu boca y en el decláralo. nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para enfermedades romper. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para enfermedades cancelar. Para finanzas restaurar. Para familias restaurar. Para matrimonio restaurar. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se rompen las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, Rompe las cadenas. Rompe las ataduras. Rompe los límites. Rompe los límites. cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh. ¿Sabe qué? Hay adversidad que se ha levantado a ponerle límites a nuestros grupos en crecimiento, a nuestros distritos. Nosotros hemos recibido promesa de 12 distritos y vamos a pasar al otro lado, Jehová Jireh. Y a las olas de desánimo que se han levantado, ahora le ordenamos: ¡enmudece! ¡Sal ya de mi camino! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla en el nombre de Jesús! Hay un ejército que se está levantando. Hay un ejército que se está levantando. Hay un ejército que se está levantando. Para cadenas romper, cadenas
que de la casa Jehová Jireh han sido alcanzados por el virus del COVID-19. Ahora como iglesia ordenamos, no pedimos, ordenamos que salga el virus de sus cuerpos ahora, ahora en el nombre de Jesús. Los jóvenes de las familias de Jehová Jireh, o los que han sido llamados a este ministerio, el Señor me muestra que hay muchos que han sido encadenados y encarcelados por el mundo y que Satanás los tiene sitiados. Pero ahora, con esa autoridad delegada, nosotros como iglesia ordenamos que se rompa toda cadena a los jóvenes de Jehová Jireh ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que en esta casa se levanta la generación de menos de 20. Se levanta la nueva generación que entrará a poseer la tierra que Dios ha prometido. Muchos están bajo lazos de ocultismo. Hoy se rompen en el nombre de Jesús. Muchos están en esclavitud de drogas. Ahora son libertados en el nombre de Jesús. Muchos están atrapados por la incredulidad. Hoy ordenamos que suelte a los jóvenes de Jehová Jireh en el nombre de Jesús. Porque serán una generación aguerrida y valiente que arrebatan el reino de los cielos. Familias de Jehová Jireh que han estado en pleito y contienda, hoy ordenamos al espíritu de división y contienda que enmudezca ahora en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompe en cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen en cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación.
que nos limitaban se caen ahora. Las tormentas que no nos dejaban avanzar enmudecen ahora. Mi familia y yo pasaremos al otro lado. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo pasaremos al otro lado. Mi distrito y yo pasaremos al otro lado. Mi distrito y yo pasaremos al otro lado. Mi grupo y yo pasaremos al otro lado. Mi grupo y yo pasaremos al otro lado. El altar de piedra viva no será igual jamás. Las madrugadas en su presencia no serán iguales jamás. Porque poder y autoridad saldrá de nuestras bocas. Porque la oposición será desaparecida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 No seremos más amedrentados. Y aun cuando caigamos, diremos como Pablo, caídos pero no derrotados. Porque yo sé que sé el poder que hay en mí. Amén. Ha sido un tiempo maravilloso. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Pero sobre todo te damos gracias porque nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Te damos gracias porque tu misericordia y gracia ha sido derramada sobre nosotros y nuestras familias. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Yo declaro ángeles y arcángeles. Yo declaro que se activan en nuestros territorios los ángeles que han sido asignados para pelear juntamente con nosotros. Y yo declaro en el nombre de Jesús ángeles ministradores en nuestras casas. Yo declaro, Señor, que el favor tuyo nos rodea como escudo. Yo envío bendición a aquellos que están conectados a través de Zoom, Facebook, YouTube. Declaro en el nombre de Jesús que la bendición sobreabunda en sus hogares. Y yo declaro, Señor, que todos los que estamos aquí presenciales, ha guardado nuestra venida, guarda nuestro regreso. Ángeles acampan en nuestros hogares en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro que no seremos, iglesia, más amedrentados y que aunque seamos probados, nuestra fe saldrá acepta delante del Señor. Poder y autoridad en nuestras bocas para callar el mar, para enmudecer los vientos y para cancelar toda oposición que se levante en contra de nosotros. Ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Escudo eres alrededor nuestro, Señor Cristo Jesús. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Con esto cerramos nuestra transmisión, enviando bendiciones hasta tu hogar. Aleluya. Y a los que estamos aquí presenciales también nos despedimos. Pueden tomar asiento un momentito.
Y mientras seguimos en alabanza y en adoración, vamos a